Seguimos aquí, te digo buenas tardes, pero quería saludar a la doctora María José Boiviene, que está con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien. Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno. Miércoles. Bueno, tenemos mucho trabajo hecho en esta semana con respecto a lo que venimos hablando semanas anteriores, lo que era. Habíamos hablado ya lo clásico dentro de lo que es el estudio. Lo clásico, siempre estamos dentro de lo que es el derecho de familia. El derecho de familia. Con sus modificaciones, que es muy importante que la gente esté al tanto de que ha cambiado muchísimo en cuanto a lo que es no solamente la parte alimentaria, sino también el régimen de comunicación, también la vieja tenencia, que es el cuidado personal, como así también el divorcio. Que antes tenía en realidad barreras muy altas como para aquellas personas que se querían divorciar y que querían volver a contraer matrimonio, era muy difícil. Entonces, bueno, nuestro código cambió y en partes considero que cambió para bien y en partes considero que también se actualiza a los tiempos en los que vivimos, donde, bueno, hay muchas cosas nuevas que se van dando. Y el código también se va actualizando y se va poniendo como al servicio de la comunidad en sí, que es lo que busca, ¿no? Aplicarse a toda la sociedad en sí y poder romper aquellos tabús que hubo siempre. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de lo que es el divorcio, como bien se denomina o como se dice el divorcio express. Se dice así por una cuestión de que es más rápido, es más ágil y no necesita o no requiere causales como el viejo Código Civil. El viejo Código Civil establecía que había que haber causales como para poder solicitar este divorcio, es decir, aquel cónyuge que quería divorciarse, que quería pedir el divorcio, tenía que tener causales. Es decir, tenía que demostrar tal vez la culpabilidad del otro cónyuge o también la infidelidad por parte del otro cónyuge. Era muy discriminatorio, digamos. Y sí, aparte también muy difícil de probar, porque la infidelidad es muy difícil de probar. El viejo código decía que la única manera de probar la infidelidad o el adulterio en el caso de la mujer sería con un hijo extramatrimonial, es decir, un hijo fuera del matrimonio. Entonces se tornaba bastante complejo esto. Hoy por hoy nuestro código cambió, ya los cónyuges no se deben fidelidad, es decir, por eso digo, cambió para bien y también, si querés, cambió para mal, porque me parece que la fidelidad es algo muy importante en un matrimonio, en una pareja, en una familia, pero bueno, el código eso lo cambió. También cambió, por ejemplo, algo que es muy importante en cuanto a lo que antes, una vez que se separaban de hecho, y bueno, que cada cual estaba por su lado, tal vez aquel que se quedaba un poco enojado, un poco resentido con el otro, decía, bueno, no te voy a dar el divorcio, no te voy a firmar el divorcio. Claro. Y lo tenía años y años. Eso cambió para bien. Eso cambió porque hoy por hoy el divorcio lo establece nuestro Código Civil, puede ser de manera unilateral, es decir, presentación unilateral o presentación conjunta. Es decir, una vez que se confecciona la demanda, que bueno, los requisitos que necesitamos tener como para poder iniciar y sortear una demanda es poder contar con el acta de matrimonio, también saber cuál fue el último domicilio conyugal, es decir, dónde vivía el matrimonio hasta que se separaron de hecho. Eso nos va a determinar la jurisdicción en la cual va a litigar, donde va a tramitar el divorcio. Y bueno, y también conocer el domicilio del cónyuge del cual nos queremos divorciar. Si bien nuestro nuevo Código Civil establece de presentación conjunta, es cuando ambos firman la demanda, ambos preparan, porque si bien es un requisito esencial y fundamental el tener, el presentar conjuntamente con la demanda un convenio regulador, es decir, donde en el caso de haber bienes se hace la división de los bienes, en el caso de haber niños
se fija cuota alimentaria, se fija régimen de comunicación, se fija todo lo relacionado para poder continuar cuando quedan descendientes o niños menores en este caso. En el caso de que no hubieran niños, o en el caso de que no hubieran ni siquiera niños ni siquiera bienes, igualmente se debe presentar este convenio regulador, se debe decir que de ese vínculo no hubo descendientes, que tampoco tenían bienes en común, con lo cual ni uno tiene nada que reclamarle al otro, ni el otro cónyuge tampoco, ninguno de los dos se deben compensación económica como lo determina el código. Es decir, que esta oferta, este convenio regulador, esta propuesta que determina el código, sí o sí, aquel que inicia el divorcio, aquel que presenta la demanda de divorcio, tiene que presentar este convenio regulador. En el caso de que presente este convenio regulador, cuando el juez ordena notificar a la otra parte, es decir, aquel que no impulsó el divorcio, cuando determina que se notifique, en el caso supongamos que no se quiera notificar de manera intencional o no se notifique por una cuestión de que no estaba, salió o lo que fuere, esto no va a entorpecer la sentencia de divorcio. Esto no quiere decir que porque no se notificó o porque no firmó de saber, cuando se manda la notificación se manda la demanda y con eso conjuntamente el convenio regulador. Entonces uno sabe que se lo está notificando de que que su ex cónyuge inició un divorcio y presenta un convenio regulador y supongamos que lo firma, perfecto, lo firma, se notificó, vuelve la cédula de notificación al juzgado y lo próximo es dictar la sentencia de divorcio. En el caso de que no se haya notificado de manera intencional o de manera no intencional, es decir, justo salió, no estaba y vino el oficial notificador y no se pudo notificar y la cédula vuelve, en la tercera vez nos autorizan a los abogados que diligenciamos el divorcio a poder notificarlo bajo responsabilidad de parte. Significa que cuando confeccionamos una cédula enviamos también con copia de demanda, con copia de convenio, pero queda pegada, es decir, en la puerta de la vivienda de la persona que tratamos de notificar. Entonces, en ese caso, ya una vez que se le deja pegado en la puerta de la persona, ya se espera un plazo. Vencido ese plazo, tiene que salir la sentencia de divorcio. En el caso, supongamos de que aquel cónyuge que no es el que inició el divorcio no esté tal vez de acuerdo con algo que se propone en este convenio regulador, o no esté de acuerdo con la cuota alimentaria que ofrece para los niños, no esté de acuerdo con el régimen de comunicación, o no esté de acuerdo con algo de lo que se propone, puede, a través de un letrado, a través de un abogado, puede ofrecer otra propuesta. Entonces ahí el juez lo que hace el juez es convocar a una audiencia a las partes, como para que en esa audiencia se puedan poner de acuerdo. En el caso de que no se pongan de acuerdo, no significa que esto va a entorpecer nuevamente el divorcio. Va a salir la sentencia de divorcio y supongamos que no se pusieron de acuerdo por una cuota alimentaria, por un régimen o por lo que sea, no se ponen de acuerdo, la sentencia sale y a los alimentos o al régimen de comunicación se le da tratamiento en los juzgados de familia, pero ya en otra materia, no en el divorcio. Entendido. Esto es para que quede claro que no necesitamos el consentimiento de la otra parte, del cónyuge, es decir, que no es como antes, porque el otro día me preguntaba reiteradas veces una señora que es de acá de Rafael Calzada, que nos vio en el canal, y me decía, pero es probable que la ex esposa de mi pareja actual no le quiera firmar el divorcio, entonces no le va a salir el divorcio. Y yo no podía hacerle entender a través del intercambio de mensajes que sí, con nuestra nueva ley, con nuestro nuevo Código Civil, no necesitamos la aprobación o el consentimiento de la otra parte, es decir, del ex marido, ex esposa. Por eso es por presentación unilateral, cuando propone uno solo de los cónyuges,
o por presentación conjunta cuando están de acuerdo los dos. Bueno, nos divorciamos, sí, bárbaro, ya hace tanto tiempo que estamos separados, firmamos los dos la demanda, vos no me reclamás nada, yo no te reclamo nada, se presenta y sale más rápido cuando es de presentación conjunta. Pero es cuando de presentación unilateral tarda un poquitito más, no mucho, y sale, ¿sí? Tengo acá una preguntita. Dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela, yo me quiero divorciar, pero mi acta de matrimonio se me mojó en una inundación y se ve la mitad. ¿Puedo pedirla de nuevo? Claro, esto es muy sencillo. Esto se presentan, de hecho a veces el abogado hace el trámite. Lo que se necesita es la fecha exacta en la que se casaron, y se acerca al juzgado, supongamos que, al registro de las personas, por ejemplo, que se casaron en Lomas de Zamora. Se presenta el registro de las personas de Lomas de Zamora y dice, bueno, yo me casé el 21 de julio de 1983. Entonces ahí se inicia una búsqueda en el registro, de ahí tiene que pagar algo, un bonito, que se paga en Vapropago, que sale 85 pesos, es un sellado, y con eso vuelve al registro y le dan en el día el acta de matrimonio. Perfecto. ¿Sí? Lo mismo pasa con la partida de nacimiento, con todo acta de función. Con todo lo que necesitamos llevar, es decir, la fecha exacta y el registro que intervino en esa celebración, ya sea matrimonial, de inscripción de nacimiento, lo que fuere. Vamos al registro que nos corresponde, si es el de Solano, el de Lomas de Zamora, el de Quilmes, y se inicia una búsqueda rápida y sale, en el día le entregan esto. Como decía, para redondear en cuanto a lo que es el divorcio, cuando la otra parte se notifica o bien no se notifica, pero ya dejamos una cédula bajo responsabilidad de parte, es decir, se la dejamos pegada en la puerta, se espera un plazo y se solicita que la sentencia de divorcio. Una vez que sale la sentencia de divorcio, el abogado, que es el que lleva este trámite, o el patrocinante, el apoderado, en el caso de que sea así, tiene que confeccionar un testimonio y tiene que confeccionar un oficio donde se plasma toda la sentencia y se plasma el fallo de la sentencia, y también hay que llevarlo nuevamente al juzgado, lo sellan y posterior a eso se lo inscribe en el en el registro de estado de las personas en La Plata. Solamente así la persona puede volver a contraer nuevas nupcias, solamente así se puede volver a casar. Si no está inscripto en La Plata, lamentablemente no se puede casar. Y aparte todavía la bigamia no está aceptada en el Código Civil. No, eso no está. Sí, pero aparte la evolución, porque desde el principio de la democracia, cuando uno se casaba vía México, vía Uruguay, cuando eran separados de hecho y no se podían divorciar, al llegar a esta ley pasaron 30 y pico de años. Sí, es muy lenta la evolución que tuvimos. De hecho lo que trata es como de agilizar y también, como siempre se estudia antes de poder votar, aprobar y hacer los proyectos de ley, se estudia mucho a la sociedad misma en la que vivimos, y todos somos conscientes que a veces de una manera u otra, como para generarle un daño tal vez a la otra persona, capaz que porque rehizo su vida o capaz que porque se quiere volver a casar, no le doy el divorcio porque me quedé enojada, no porque me fue infiel no le firmo el divorcio, no porque... Entonces con eso lo que trata nuestro Código Civil es como de agilizar y de no someternos tal vez al consentimiento de la otra parte para poder seguir con nuestros proyectos adelante, para poder seguir con la construcción de nuestra vida familiar tal vez. O sea, lo que trata es de agilizar de cierta manera. Eso es lo que busca, si bien por eso lo denominan divorcio express, porque es un trámite más rápido, más ágil, pero no es un trámite administrativo, es decir, que no lo puede hacer la persona sin el patrocinio letrado de un abogado. En su momento, cuando recién salió, de hecho, se decía que uno podía ir y lo decía de manera gratuita. Mentira. Se inicia el divorcio y se puede iniciar el divorcio inclusive con el defensor oficial, es decir, con el defensor de pobres y ausentes, pero una vez que salga la sentencia de divorcio también se le regulan honorarios, tal vez un poco más bajo, pero se le regulan honorarios. ¿Sí? Y también para poder inscribirlo al divorcio es necesario que el abogado pueda, porque en la sentencia se regulan los honorarios del abogado,
y para que se pueda hacer este testimonio, este oficio y esta inscripción en La Plata, el abogado tiene que acreditar que le pagaron todos los honorarios. Dice, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pregunto, ¿puede hacer una pregunta por despido de trabajo? ¿Me puede atender atentamente? Soy Rubén de Olivera. Ya se nos termina el programa, Rubén, así que le paso el número a la doctora para que te esté llamando seguramente, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias como siempre, doctora, será hasta el próximo miércoles. Sí, Dios quiere, hasta el próximo miércoles. Si bien ya estamos entrando en feria judicial, esta es la última semana que estamos trabajando. Después tenemos 15 días, es decir, 2 semanas de feria judicial. Esto no significa que las urgencias, va a haber juzgados de turno, fiscalías de turno, que van a estar trabajando, pero bueno, lo común, lo normal y lo que tal vez nos requiere un tratamiento más rápido, tendrá que esperar a posterior al 29 de julio para que empecemos a trabajar. El estudio va a estar cerrado una semana, es decir, la próxima semana, pero la última semana de feria va a estar trabajando, así que... Bueno, o sea que la semana que viene no va a venir. Sí, voy a tratar, si bien voy a estar por acá, bueno. pero el estudio no va a estar, el estudio no va a trabajar porque bueno, hay que descansar un poquito, pero acá con los televidentes y con todos vamos a tratar de cumplir. Muy bien, ya hasta el próximo miércoles entonces. Gracias.